Considerado como uno de los capos más renombrados de los inicios del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero tuvo un rápido ascenso en el crimen organizado hasta 1985, cuando fue detenido y acusado de matar a Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA. Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952 en Badiraguato, el mismo municipio donde nació Joaquín El Chapo Guzmán, ubicado en la Sierra de Sinaloa, en el noroeste del país. Cuando tenía 13 años, según lo que él mismo le narró al semanario Proceso en el año de 1993, falleció su padre y se tuvo que hacer cargo de la familia de 12 hermanos. Hasta antes de los 28 años se había dedicado a la siembra de maíz y frijol con su familia, pero luego decidió cultivar marihuana en el vecino estado de Chihuahua, donde su actividad creció hasta poseer 80 hectáreas y tener cientos de peones a su servicio. Esto mismo le dijo él a la revista Proceso en aquel año de 1993. Desde la década de 1970 comenzó a participar dentro del crimen organizado, al asociarse con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, con los que en la siguiente década creó el llamado Cártel de Guadalajara, uno de los primeros en asociarse con traficantes sudamericanos para llevar drogas a Estados Unidos. Don Rafa, o R1, quien desde esa época tenía esposa y 4 hijos, dijo que por necesidad, por error o por lo que sea, se asoció al narcotráfico, pero siempre ha negado haber participado en asesinatos, en especial en el del agente estadounidense Enrique Camarena Salazar. El 9 de febrero de 1985, el cuerpo sin vida de Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas estadounidense, apareció en una casa de Guadalajara, junto al cadáver del mexicano Alfredo Zavala Avelar. Casi 2 meses después del crimen, el narcotraficante fue detenido en una casa que tenía en Costa Rica, un castillo. De ahí fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le inició un juicio federal por el asesinato de Camarena y obtuvo la condena máxima que se dictaba en aquel tiempo, 40 años de prisión. Caro Quintero siempre aceptó haber cultivado marihuana y haberse asociado en el narcotráfico, pero siempre ha negado su participación en ese crimen que generó un momento de gran tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos por las operaciones de agentes secretos extranjeros en el país. A mí me han endilgado todo, pero cuando caí yo venía, como quien dice, bajando de la sierra. Me imagino que para hacer lo que hicieron conmigo cualquier persona hubiera servido, así como me agarraron a mí, cualquier persona hubiera servido, no nada más yo, dijo a Proceso después de 8 años en prisión. Todo es una mentira, todo el mito que han hecho creer a la opinión pública es una mentira, que me castiguen por lo que he hecho, no por lo que no hice. El hecho de que haya sido juzgado por un tribunal federal y no por un tribunal del fuero común es lo que motivó su excarcelamiento, tras considerar el juez que por un mal procedimiento tendría que ser liberado. El capo siempre lamentó las condiciones en que estuvo prisionero en la cárcel de máxima seguridad en el Altiplano, donde afirmaba que cualquier prisionero podía perder la razón por el encierro de segregación que vivía sin ver a su familia. Cuando cumplió 25 años de prisión, a Caro Quintero le fue concedido su deseado traslado a un penal de máxima seguridad, pero con menos restricciones. Así que lo llevaron a Puente Grande, en Jalisco, donde ya aquejaba en ese entonces una enfermedad de la próstata, con 58 años de edad. Las fotografías de ese traslado mostraban a un hombre corpulento y canoso, con sus características cejas negras y pobladas, pero ya sin el espeso bigote que mostraba en una foto que el gobierno de Estados Unidos tiene aún en la ficha de fugitivo internacional. En el año del 2013 fue liberado y el gobierno estadounidense puso en su lista de personas relacionadas con el crimen organizado, con las que se prohibía establecer negocios a sus ciudadanos, a 18 personas y 15 empresas que están relacionadas con el tráfico de drogas iniciado por este capo. Hasta el día de hoy, la DEA también mantiene su ficha en la página del Departamento de Justicia estadounidense. Es acusado de los delitos federales de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos y tráfico de marihuana y cocaína, entre otros delitos. Rafael Caro Quintero ha utilizado, según la DEA,
una red de miembros de la familia y de personas para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara. La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sigue diciendo que es requerido en una corte del Distrito Central de California por el secuestro y asesinato del agente Camarena y además por el tráfico de drogas. Al igual que los grandes capos del narcotráfico en México y en el mundo, tras la figura de Rafael Caro Quintero se han tejido muchas leyendas. Se dice que tras ser detenido en 1985 ofreció pagar la deuda externa de México, $80,099 millones en aquel entonces, si se le dejaba en libertad, aunque otras versiones agregan que pidió que además lo dejaran seguir vendiendo marihuana. También se dice que empezó a sembrar pequeñas porciones de marihuana en pequeñas parcelas junto con su hermano Jorge Luis para posteriormente ampliar el negocio a niveles realmente grandes, con ingresos de igual tamaño. En ese camino se asoció con su tío Ernesto Fonseca, Doneto, y también con el azul Juan José Esparragosa Moreno, que era agente de la Policía Judicial Federal y que más tarde sería colocado como prófugo en una lista de los más buscados en Estados Unidos hasta el día de hoy. También fue cercano colaborador de Miguel Ángel Félix Gallardo, el zar de la cocaína en México, y tras asociarse con él y con Doneto, junto con Félix Gallardo, formaron el Cártel de Guadalajara. En aquellos días, 2 eventos conjugarían para derivar la caída de Caro Quintero. El primero, su relación amorosa con Sara Cristina Cosío Gaona, hija de un exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina del exgobernador del mismo estado, el priista Guillermo Cosío Vidaurri, así como el homicidio y tortura del agente Enrique Camarena y Alfredo Zavala Avelar. En noviembre de 1984, cientos de guardias vigilaban las bodegas del rancho Búfalo, donde habían encontrado marihuana cosechadas en casi 1,000 hectáreas, 800, 900 hectáreas, cuya producción anual, según la PGR, calculó en $8,000 millones. También estaban cerca de 10,000 campesinos jóvenes enganchados para cultivar marihuana. Alfredo Zavala Avelar, un piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la SAR de aquel entonces, avistó el enorme plantío desde el aire. Lo que había observado era transmitido después a la Agencia de Antidrogas de los Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1984, los policías decomisaron 8,500 toneladas de marihuana ya en bodegas y 2,400 que aún brotaban en el campo. En medio de la furia del narcotraficante contra la DEA, la noche del 30 de enero de 1985 fueron asesinados en Guadalajara 2 ciudadanos estadounidenses, Alberto Redelat y John Walker. Gente de Caro Quintero los habría confundido con agentes antidrogas. Luego, el capo habría ordenado enterrarlos en el Parque Primavera, una gran área pública de la ciudad de Guadalajara. Después, el 7 de febrero de 1985, en diferentes horarios, Camarena Salazar y Zavala Avelar fueron secuestrados. Los cuerpos de Camarena y de Zavala aparecieron un mes después del secuestro en un rancho llamado El Mareño, en el kilómetro 36 de la carretera Zamora-La Barca, a unos 100 kilómetros de Guadalajara. El 8 de marzo de 1985, Caro se robaba a Sara Cosío en las calles de Guadalajara. Su familia denunció el plagio, pero el narcotraficante alegaba que ella lo seguía hasta Culiacán. Una llamada de Cosío a su casa para decir a sus padres que estaba bien permitió a la DEA tener el número de origen de la llamada. Viene de un lugar cercano de San José, Costa Rica. Caro Quintero estaba entonces allá y fue detenido el 4 de abril con su novia. Tras la captura de Caro Quintero, derivado de sus declaraciones, es detenido el comandante de la Policía Judicial Federal, Jorge Armando Pavón Reyes, que estuvo a cargo de la investigación del caso Camarena. Se le procesó ya que presuntamente el capo le había pagado 60 millones de pesos para que en marzo de 1985 le permitiera salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El mando policíaco quedó sujeto a proceso, pero al final fue absuelto del delito de cohecho. Murió en noviembre de 2006 cuando intentaba limpiar su nombre al ser implicado en el asesinato de Camarena Salazar. Agentes de la DEA detuvieron el 2 de abril de 1990 al doctor Humberto Álvarez Machaín, acusado de participar también en el secuestro y crimen del agente Camarena. La aprehensión fue ilegal
fue privado de su libertad y sin procedimiento de extradición fue trasladado en un avión a El Paso, Texas, para ser procesado en tribunales de Estados Unidos. El gobierno de México acusó que en este caso se violó derecho internacional y se transgredió el tratado de extradición bilateral, lo que provocó también momentos de tensión entre ambos países. El 14 de diciembre de 1992 fue liberado por órdenes de una corte estadounidense que dijo que podría regresar a México. Logró una indemnización, ya que nunca se comprobó su participación en los hechos. En septiembre de 2012, en una cárcel de Estados Unidos, falleció Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien purgaba una condena por el asesinato de Camarena tras su detención en Texas en 1989, ya que se le imputó tener nexos con el cártel de Guadalajara. El titular de la PGR, Sergio García Ramírez, estaba al frente de la dependencia cuando se registró el crimen de Camarena. Cuando se logró la aprehensión de Caro Quintero, sostuvo que serían las autoridades mexicanas las que lo enjuiciarían, a pesar de que Estados Unidos presionaba para que fuera extraditado. México, el gobierno mexicano, no lo entregó. Personajes como John Gavin, embajador de Estados Unidos en México, o el jefe de la DEA, William French, acusaron a las autoridades mexicanas de no investigar con celeridad y profesionalismo el secuestro de Camarena e incluso enviaron notas diplomáticas al entonces canciller Bernardo Sepúlveda y al procurador García Ramírez para que el gobierno actuara rápido en este caso. La DEA reiteró que continuaría sus esfuerzos por lograr que el narcotraficante afrontara los cargos en aquel país. También en Costa Rica se cuentan leyendas sobre Caro Quintero. Por ejemplo, la del día de su aprehensión. Cuando Caro Quintero se percató de la inminencia de su deportación de Costa Rica a México, aprovechó unos segundos en el trayecto de un automóvil policial a una aeronave en la que estaría siendo repatriado el día 5 de abril de 1985 a la Ciudad de México. Le soltó una tentadora oferta a un agente costarricense con el que caminaba esposado a su muñeca. $1 millón a cambio del nombre del oficial de la DEA que había descubierto su presencia en aquel país. La oferta habría sido planteada mientras ambos recorrían un corto trecho de la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, hacia el avión de la Procuraduría General de la República, que poco después volaría a la Ciudad de México con el capo y 7 mexicanos más de la misma organización criminal a bordo. El ofrecimiento ocurrió en segundos, contó el costarricense, quien en ese entonces laboraba en el organismo de investigación judicial y el día de hoy trabaja con la DEA. La identidad de este agente siempre se ha mantenido reservada por seguridad. La presencia en Costa Rica de Caro Quintero había pasado desapercibida. No se sabía que era Caro Quintero. Su presencia en Costa Rica habría sido detectada por la DEA el día 3 de abril de 1985 y habrían solicitado a la sección de estupefacientes del órgano de investigación judicial, así como a la unidad especial de intervención, detener a Caro Quintero. Al día siguiente, a las 5:45 horas, 10 agentes de la unidad especial y de la sección de estupefacientes, 15 elementos, ingresaron a una residencia de lujo cerca del aeropuerto a unos 20 kilómetros del noroeste de la ciudad capital. Caro Quintero y su novia Sara Cosillo estaban en una cama sin ropa cuando observaron su habitación llena de hombres con trajes de asalto, pasamontañas y rifles. Pensaron que se trataba de un robo. Estaban asustados, no sabían qué pasaba, hasta que un agente leyó la resolución del juez Jorge Mesa, quien permitió el allanamiento por su supuesto secuestro. Los policías le pidieron a la pareja vestirse. Caro Quintero nunca dijo una palabra, aunque mostró asombro. Así narraba el exagente del órgano de investigación judicial que participó en el allanamiento. Sara Cosillo habría dicho: yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero. Los agentes que habían detenido a Caro Quintero pensaron que se le estaba buscando por el secuestro de la mujer. 12 horas después del allanamiento, a las 6 de la tarde, y tras ser enviadas a México las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una respuesta inesperada. En Costa Rica se leyó un cable que decía: ustedes acaban de detener a Caro Quintero. Lo buscamos por tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes. Una nave de la PGR despegó a las 4 horas del 5 de abril
de Costa Rica rumbo a México, llevando a Caro Quintero y a 7 mexicanos más arrestados en la casa luego de un breve tiroteo: José Albino Bazán Padilla, Miguel Ángel Lugo Vega, Luis Beltrán Alvarado, Juan Francisco Hernández Ochoa, Violeta Estrada, Rodrigo Soto Guerrero y Juan Carlos Campos. Bajo severas medidas de seguridad, salieron de las patrullas y fueron conducidos al aparato de la PGR. Fue en ese corto trayecto cuando Caro Quintero aprovechó para pedir el nombre del agente de la DEA que le localizó en Costa Rica. En medio de la controversia política, policial y judicial provocada al descubrirse que Caro Quintero estuvo del 17 de marzo al 5 de abril en Costa Rica, precedido por un proceso de compra de residencias y otros bienes desplegados por sus lugartenientes oficiales antidroga de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, investigaron la solicitud del mafioso mexicano al agente costarricense. Caro Quintero, R1 y jerarca del Cártel de Guadalajara, pretendía vengarse del oficial estadounidense que le localizó en aquel país.